Hoy vamos a hablar de cáncer de colon, el segundo más frecuente en hombres y mujeres. Pregunto, Mariana. Dime. Detectado en forma temprana, ¿se cura? Esto sí, lo vamos a saber después de la siguiente presentación. Auspicia este bloque Sanatorio San Lucas. Sanatorio San Lucas. 60 años junto a la comunidad. Bueno, ya estamos al aire con el doctor Elías Benamo, médico gastroenterólogo del Sanatorio San Lucas. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Bueno, ante todo, gracias por estar. Solo subí un poquito acá, si se puede, el audio del doc. La primera pregunta, ¿qué es el cáncer de colon? Para irnos metiéndome, ¿y cuáles son esos síntomas a los cuales deberíamos estar atentos? Bueno, el cáncer de colon es, como todos los cánceres, un tejido que empieza a crecer por una alteración celular. No se frenan más las mitosis, se crece desmesuradamente, no se sabe bien la causa, pero para ir a lo importante, es un cáncer que no da mucha sintomatología de entrada. Ah, importante. Por eso insistimos en los estudios preventivos. Decime cómo sigo. Claro, es un tema, ¿no? Que no haya síntomas. Decime, ¿de qué se trata ese estudio preventivo? ¿Qué rango de edad se lo tiene que hacer? ¿Cada cuánto? Bueno, está estipulado que la presencia de pólipos, que son unas lesiones elevadas, son como unas verruguitas, aparecen alrededor de los 50 años. Los norteamericanos, que suelen hacer estudios costo-beneficio de todo, se dieron cuenta que era inútil gastar plata antes de esa edad en hacer colonoscopía, salvo algunas situaciones especiales que después voy a mencionar. Con respecto a los estudios más importantes que se hacen a los 50 años, lo más común y lo más el gold standard, diríamos, el método de elección sería la videocolonoscopía con anestesia. Para aquel que no quiere hacerse un método invasivo, existen algunos otros métodos, como por ejemplo la sangre oculta en materia fecal, que es bastante exacta, con un método nuevo que es inmunológico. Lo que pasa es que la sangre oculta en materia fecal, si da negativa, uno dice, bueno, me quedo tranquilo por lo menos por un año, y después hay que repetirlo una vez por año. La sangre oculta negativa tiene el siguiente significado: no hay ninguna lesión que esté sangrante. Lo que ocurre es que las lesiones precancerosas, que son los pólipos, pueden no sangrar y estar igual. Por eso es mejor animarse a hacerse la colonoscopia. Clarísimo. ¿Y esto tiene causas? ¿Es hereditario? ¿Qué se sabe al respecto? Te lo resumo de la siguiente manera. Hay dos cánceres de colon: el hereditario, que a su vez se divide en dos tipos que ahora voy a mencionar, y el cáncer de colon esporádico. El cáncer de colon esporádico, que es aquel que ocurre en una persona que no tiene ningún antecedente familiar, se da entre un 4 a 5% de la población. O sea, 4 o 5 personas de cada 100 en algún momento de sus vidas van a sufrir un cáncer de colon. Si esperan que el cáncer diga, hola, acá estoy, o sea, que dé algún síntoma, es tarde. Puede curarse en el 50% de las veces con mucho esfuerzo, cirugía, quimioterapia, etcétera, o el 50% se puede morir. En cambio, si uno se adelanta al cáncer y buscamos los pólipos alrededor de los 50 años, vamos a poder resolver y ir sacando esas lesiones pequeñas llamadas pólipos a través de la endoscopía, y evitando que eso llegue a mayores, ¿verdad? Sí. Ahora, Doc, recién me tirabas un dato importante. ¿Ustedes tienen estadísticas si la gente en su mayoría se hace estudios o generalmente los agarran ya empezados los casos? ¿La gente está concientizada sobre esto o no? La gente está concientizada en la medida que va al médico y el médico clínico le da información. Mucha gente está concientizada, otros no tienen ni idea. Yo a veces me asombro de que viene gente de buen nivel cultural y no saben nada de todo esto. Ahí es bueno difundirlo lo más que se pueda. Hay tiempo porque entre un pólipo y un cáncer a veces pasan más de 10 años. Entonces está bueno adelantarse y ir sacando los pólipos de antemano. Para que te des una idea, Leo, a los 50 años yo tengo, o cualquier persona de 50 tiene un 33% de posibilidades de tener pólipos, que es alto.
Ajá. Lo que pasa es que no todos los pólipos van a desembocar en un cáncer. Hay muchos pólipos que son variedades como la hiperplásica, que son benignos y nunca van a malignizar. Es un poco así la historia. Y yendo a los síntomas del cáncer avanzado, que es el que se da en un paciente, por ejemplo, 65, 68 años, sí, que nunca se hizo ningún estudio y que el cáncer venía creciendo de manera silenciosa, sí, un buen día ese paciente va a tener, en el caso que sea el cáncer del colon izquierdo, va a tener o proctorragia, que es sangrado, sí, o signos obstructivos, que es que la materia fecal va a ser más delgada o va a tener un cambio del ritmo evacuatorio hacia la constipación, o va a llegar a algo que ya es más bravo, que es más intenso, que es la suboclusión. Empieza a tener dolores cólicos porque el colon se defiende contrayéndose para que pase el contenido fecal, pero hay una estrechez. Entonces ahí se produce la suboclusión, el paciente concurre a la guardia por dolor. Y termina muchas veces operado de urgencia con una suboclusión sin diagnóstico de causa de oclusión, y el diagnóstico se hace dentro de la sala de operaciones. Eso suele pasar. Clarísima la explicación. Y me queda por decir los síntomas del cáncer de colon derecho. A ver. Como el cáncer de colon derecho, para que ustedes den una idea de la anatomía, cerca del apéndice, por ahí, la unión entre el intestino delgado y el colon está en la fosa ilíaca derecha, cerca del apéndice. Y ese lado del colon hasta el ángulo hepático, hasta la costilla del lado derecho, porque el colon es ascendente, es vertical en esa porción, sí, se llama colon derecho, y también cuando dobla hacia la línea media, que se llama transverso, bueno, la mitad transversa de... No quiero complicar la charla, ¿no? No, también pero venís muy bien, muy didáctica. Esa porción del colon tiene más calibre, por lo tanto no ocluye. El cáncer crece y nadie se da cuenta, pero sangra de manera mínima y mezclado con los restos fecales no se va a ver la sangre, pero el paciente tiene una anemia ferropénica, una anemia por falta de hierro, porque como esto es crónico, pierde hierro que no se repone. Para que te des una idea, Leo, es la misma anemia que tienen las mujeres jóvenes que menstruan mucho, por ejemplo. No. Es sangre que se pierde crónicamente y a la médula ósea del hueso le falta materia prima para poder fabricar glóbulos rojos. Esta materia prima, que muchas veces son vitaminas, B2, etcétera, etcétera, en este caso es el hierro. Clarísimo. Ahora vamos a plantear el escenario, el peor, porque recién me decías una estadística. Ponerle que ya lo agarramos avanzado. Así y todo, vos me decías que el 50% de los casos se puede tratar, se cura, o ya no hay posibilidad de curarlo. Bueno, interesante pregunta. Como siempre, generalizar en medicina es malo porque hay que agarrar cada caso individual. Yo tiré el 50% porque es la estadística global. Pero en realidad, te voy a decir dónde está la clave. A ver. Hay algo que se llama estadificación. Si uno asume que el colon es redondo y que tiene 4 capas, de adentro hacia afuera, la primera capa se llama mucosa, la segunda es mucosa, la tercera muscular, y la capa más externa se llama serosa o peritoneo. El cáncer arranca de la capa mucosa, es un adenocarcinoma, un tumor glandular de la capa mucosa, de adentro hacia afuera. Sí. Y hay la sobrevida, para hacerlo más simple, depende de hasta dónde invade. Ajá. Los tumores de la mucosa y la submucosa tienen una sobrevida de casi el 100%. A medida que llega a la muscular va bajando la sobrevida, y cuando ya pasa la serosa, que es la cuarta capa, toma los ganglios, y de los ganglios se puede ir al hígado. Entonces ahí va bajando la estadística cada vez más. Ya cuando se va a distancia al hígado o algún otro órgano, se llaman metástasis, y ya la sobrevida es mucho menor. Ahí se complica. Se tratan igual con quimioterapia y otros recursos, pero ya no es lo mismo. Digamos, que uno pueda asumir de antemano, antes de la cirugía, que el cáncer, de acuerdo a una imagen, tomografía o resonancia, llega hasta determinado nivel de avance, digamos, la enfermedad. Perfecto. Pero la posta la tenés cuando le abrís la panza al paciente. Claro. Y se saca el tumor, se reconstituye el tránsito, y después esa pieza quirúrgica se analiza en anatomía patológica, y ahí se ve cuánto invade. Claro. De la pared, ¿verdad? Claro, claro. Y si hay ganglios tomados. Incluso muchas veces hay un patólogo adentro del quirófano que hace algunos estudios de ganglios por congelación, con una técnica rápida, para saber hasta dónde sacar ganglios, ¿verdad? Cuando sacan 3 ganglios y dan positivos, y siguen sacando y el resto dan negativos, ya el cirujano deja de sacar ganglios. Eso es toda una cadena, un ganglio al lado de otro. Doctor,
Una pregunta. Hay varios tipos de tratamientos contra el cáncer. Uno de estos lo nombró recién, que es la quimioterapia. Otro son los rayos. Y también ahora puede ser que haya unas pastillas que puede ser que suplanten a lo que es la quimioterapia. En realidad las pastillas es quimioterapia oral. Claro. Okay. Es lo mismo, pero la quimioterapia ha avanzado muchísimo en los últimos años. Cuando yo hice la residencia, que la terminé en el año 90, se decía, por ejemplo, que los tumores de esófago, que eran tumores como si fuera de la piel, epidermoides, eran muy sensibles a los rayos en la quimioterapia, y que los tumores glandulares, que son los adenocarcinomas, que es este que nos toca hoy, el de colon, no respondían a la quimio. Y hoy día no es así. La quimioterapia avanzó mucho y también responden muchos tumores glandulares. Es un poco así la historia. Doc, ¿qué es el último avance que tuvimos con respecto a este tipo de cáncer? ¿Qué es lo último más novedoso que hubo para bien? ¿O hace mucho que no estás...? No, si bien es otra especialidad en la oncología, uno está muy ligado a todo esto, porque estoy en un hospital que tiene un servicio de oncología digestiva. Yo estoy en el San Lucas a la tarde, en el Sanatorio San Lucas de San Isidro, y por la mañana concurro al Hospital Udaondo, que es un hospital de gastro. Ah, es municipal, ¿no? ¿Ese hospital? Ese hospital era nacional en otra época, ahora es municipal, pertenece a la ciudad de Buenos Aires, de autónomo. Y tiene un servicio de oncología digestiva de primer nivel. Mira vos. Incluso yo creo que para decir algo novedoso, lo que te viene, y lo vamos a articular con un tema que no toqué, que son los cánceres genéticos. Lo que se viene es la genética, y ahí hay un laboratorio de genética y están investigando un montón de pruebas nuevas que todavía en nuestro país no se han podido poner en práctica de manera fehaciente. Pero para hacerlo más práctico, te cuento que hay dos cánceres de colon. Uno se llama síndrome de Lynch y otro se llama poliposis múltiple familiar. En ambos casos, ahora voy a describir cada uno, si uno lo detecta en un familiar, hay que estudiar toda la familia, porque en ambos el 100% de las veces hacen cáncer. En el caso del síndrome de Lynch es un cáncer que aparece sin pólipos. Es un cáncer que aparece de la nada, porque hay una alteración de un gen, que ahora no recuerdo cuál es. No viene al caso, pero por lo general en el Lynch es un cáncer de colon en gente muy joven, por ejemplo, los 30 años o menos, y hay varios casos en la familia. Cuando uno interroga al paciente hay varios casos. Y esta es la situación en que hoy día, como no está desarrollada la genética, no sabemos si el paciente heredó el gen o no, porque viene de un lado, o del padre o de la madre. Puede heredar el gen o no. Entonces hay que hacerle colonoscopia a edades tempranas. El día que tengamos la genética, que en otros países la tienen, claro, por ahí no va a ser necesario hacer la endoscopia, porque se estudia el gen específico, da negativo y solucionado. Eso para mí es lo más moderno. No estoy muy metido en la oncología como para hablar de tratamiento, pero sí de investigación oncológica. Buenísimo. El aporte. Doc, ha sido muy claro, se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir con este tema, porque da para mucho más y es muy didáctico a la hora de explicar un tema. Cuando uno lo complejo lo hace simple, está bueno seguir charlando, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que le agradecemos muchísimo su paso por Noticias Salud Radio. Bueno, es un gusto que me hayan consultado, muy amables. Mariana y Leo, un abrazo para ambos. Chau. Muchas gracias. Abrazo grande. Auspició este bloque Sanatorio San Lucas. Sanatorio San Lucas. 60 años junto a la comunidad.